¿Laburás? Sí. Bien. Vamos para la clase. Porque les he mostrado a ustedes, les he dado de hoy un concepto que vamos a entender. Dice Dios, nos hizo a imagen y semejanza. ¿Vale? Obviamente, si somos menos egocéntricos, nos daremos cuenta que Dios no puede tener este cuerpito. No dura nada, siempre se enferma, dura un rato, nada. No está hablando de esto. Lo que está demostrando, y ahí está el concepto, es que el cuerpo es un manual de instrucciones de cómo Dios hizo la creación. Nuestro cuerpo es como una forma materializada de cómo Dios diseñó la creación. Por lo tanto, en nuestro cuerpo existe una cantidad de conocimiento de cómo Dios diseñó que nos permite a nosotros comprender lo que vemos, lo que está a simple vista. ¿Está bien? Ese es el cuerpo. Por esa razón aparece este concepto que está en juego, que es así. Digamos, hay 613 mandamientos que están divididos en dos planos. Un plano es 248 mandamientos positivos. ¿Cuánto? 248. 248 son... ¿Lo tienes acá? Sí, no importa. 248 son positivos, ¿sí? Y representan las acciones. Lo que no se debe hacer. Y lo que no se debe hacer es lo que está prohibido, digamos. Lo que tengo que hacer y lo que está prohibido de hacer. ¿Está bien? Lo que es acción y lo que es no hagas. ¿Sí? Cada una de esas representa una parte del cuerpo. Que si cuando me lastimo un dedo, ahí hay una cuestión que no hice correctamente. Y cuando se me pinche una vena, y ya esto no lo hice correctamente. Y cuando me el hígado, ahí no lo hice correctamente. El cuerpo está mostrando en la materialidad lo que hacemos incorrecto. Por eso, en la enseñanza, contaban que en un pueblo, uno de los reyes, los tenía todo el pueblo cortitos. Es decir, rezaba, bla, 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 bla. Entonces, ahí viene el concepto que le dice a Dios, Dios, elimina el libro de las curaciones porque mi pueblo no lo necesita porque cumple con los mandamientos. No. ¿Entienden el concepto? Yo cumplo con los mandamientos, no me puedo enfermar, el cuerpo no se enferma. No es que el cuerpo se enferma solo. Hay una relación en la enfermedad que vos tenés, el tipo y qué tipo de mandamiento de acción vos no estás haciendo correctamente. Entonces, tiene plano de manifestación y al final se manifiesta en el cuerpo. Quiere decir que la salud física no es autónoma de la salud espiritual. Esa es la enseñanza. ¿Está bien? En este formato del cuerpo, lo que vamos a entender es algunas cosas. Que es así. Hay una relación entre el árbol y el hombre. Una relación de complementariedad, se complementan. Sin el árbol no hay vida humana, está claro. Hay vida humana porque Dios quiere, pero me refiero mirándolo solo en el plano natural. ¿Por qué? Porque el árbol, ¿qué hace? Nosotros respiramos, necesitamos oxígeno y echamos al aire anhídrido carbónico, que nos mata. Es veneno. Lo que hace el árbol es tomar las hojas del árbol, toman el anhídrido carbónico y con el sol lo convierten en agua y oxígeno. Dice que hay agua y hay oxígeno por los árboles, que nosotros cortamos porque queremos hacer cajoncitos. Y el sol. Y el sol es la energía vital. ¿Vale? Hay una unidad de funcionalidad. Y los ejemplos del árbol son muy interesantes, porque es así. ¿Cuál es la característica del árbol? Vos ponés una semilla y lo primero que hace es echar raíces. ¿Qué está respondiendo? A la ley de la gravedad, a la naturaleza que tira todo para abajo. Entonces, ¿qué hace la raíz? A la ley de gravedad. Pero en algún punto, ¿qué hace? Empieza a empujar al revés de la ley de la gravedad. O sea, está a crecer para afuera. En contra de la ley de la gravedad crece. O sea, aunque echa raíces, responde a la ley de la gravedad, nuestro cuerpo necesita comer, beber y dormir, de todas formas algo lo empuja a ir hacia el cielo, empieza a crecer hacia el otro lado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué lo vemos? Crece hacia el cielo. Y cuando crece hacia el cielo, comienza a trabajar
Para los demás, flores, Sombra. sombra, alimento, oxígeno y agua. Y ya no es para sí mismo, porque para sí mismo, cuando echó raíces de la tierra, saca las nutrientes. Esto es peor. Y cuando empieza a pensar, se va hacia lo eterno, entonces empieza a dar. Cuando se despega de las ataduras de la raíz, crece, es cuando da. No sé si entendemos de quién le estoy hablando. No estoy hablando del árbol, lo muestra, pero nosotros de ahí tenemos la conclusión. Por eso somos como el árbol. Deberíamos ser como el árbol, para decirlo. Pero nos está mostrando un modo de, no, es así, sí es así. Entonces cambia como nosotros nos miramos. A veces cambia. ¿Está bien? Y pensemos, mire. Primero parece, si quieren el pecado era comer del fruto prohibido. ¿Sí? Comer. Tanto lío por comer el fruto. Se podía comer de todo, tanto lío por no hubiese tan preocupación por comer el fruto. Pero ¿qué hay en la prohibición? De todo podía comer menos de ese árbol. Lo que está mostrando en primer lugar es, hay una variedad de enseñanzas enormes, vamos a pensar alguna, pero una es la importancia de la ley. ¿Por qué? Porque justamente la ley tiene una función. Es evitar que los hombres se coman entre sí. Se coman verdaderamente. Ustedes recuerdan la enseñanza religiosa donde los incas abrían el corazón de una persona, sacrificaba a una persona, y después había unas orgías y demás, ¿sí? Digamos, matar a los hijos, a los niños recién nacidos para obtener bendiciones de los dioses era común en todas las culturas. Acá que aparece una prohibición dice que no puede. El concepto es, de entrada no matarás, punto. Pone un límite. Pero ese límite tiene una ley. Es una ley que da ordenamiento a la relación humana, más allá de lo primitivo, de lo salvaje. Por eso es tan difícil de aceptar. Porque cuando acepto la ley, estoy obligado a cumplirla. Yo la tengo que cumplir. Si yo la acepto, estoy listo, porque no la puedo zafar. Si la ley me la imponen, cuando no me ven, hago picardía. Pero si yo entiendo y acepto la ley, se me acabó. ¿Qué picardía puedo hacerme a mí mismo? Dios me observa todo el tiempo, así que aquí le voy a hacer trampa. Bueno, en general, pero entienden, esa es la función de la ley. Por eso todas las enseñanzas tienen cuestiones de ley, todas las enseñanzas religiosas tienen cuestiones de la ley. ¿Por qué? Porque es el modo donde se nos dice, no sean humanos, primitivos, sean más allá de. Y solo la ley, y el respeto de esa ley, nos hace trascender esto. De algún modo es como las reglas de la evolución del alma se instalan en el punto de la materia, el campo material. Es así. Cuando leemos historias y cuentan cosas, por ejemplo, les cuento una pequeña que es una fiesta muy importante religiosa que yo en un pueblo y se invitaba a la persona más valiosa a que haga el rezo. ¿Sí? Y entonces el rabino dice que traigan al almacenero. El almacenero es un analfabeto, no sabe ni leer ni nada, no sabe leer hebreo, nada. Nadie entiende, tú estás esperando que le digan, bueno, vení vos. Y el rabino dice, no, traigan al almacenero, viene el almacenero. No entiende por qué lo llaman a hacer rezos, ni siquiera sabía leer el hebreo. Nadie entendía nada, entonces al fin y al cabo le preguntan, digamos, a ver, explícanos, ¿por qué crees que te eligió? No sé por qué me eligió. Y entonces el rabino dice, bueno, a ver, un rabino sabio, está claro. No es que ese rabino es ser sabio, pero este es un rabino sabio. Dígalo claro porque no haya confusión. No creas, porque el rabino es sabio, no, este es rabino sabio. Entonces dice, a ver, ¿cómo trabajar? Dice, bueno, yo hago que todo lo que peso sea correcto y me cuido muy bien de no equivocarme, no quedarme con el vuelto, no darle de menos cuando digo pesa tanto. Dice, bueno, este es el hombre meritorio, hacer rezo. ¿Por qué era meritorio? Porque tenía claro el respeto por la ley de Dios.
No es porque lo miraran, ¿quién lo iba a mirar? No importa, él lo tenía claro, entonces era meritorio. Ese concepto es lo que está en juego en cada uno de nosotros. Las leyes internas no es externas. Está bien, se puede ver afuera, pero Primero es por dentro. es entre casa, es privativo de uno. Y el tema del cuerpo es muy importante para que lo entendamos. ¿Cómo está dividido el cuerpo? En realidad los niveles del alma son 5, pero vamos a hablar nada más que 3 niveles del alma, para que lo entendamos. Un nivel del alma es lo que se llama el nivel animal, el alma animal. Otra es el alma emocional y el otro el alma racional. Serían 3 niveles, hay 2 más. Pero digamos, en el hombre puede percibir sus 3 niveles. ¿Está bien? ¿Dónde está el alma animal? En la sangre. ¿Está bien? Por esa razón no se puede comer carne con sangre. En la enseñanza está prohibido comer carne con sangre. ¿Por qué? Disculpe a que le guste el chorizo, el molleja, la patita. Pero no importa, yo le digo cómo es la cosa. ¿Por qué no? Si la sangre tiene el alma animal y yo la como, yo estoy incorporando más energía animal de la que ya tengo por mí mismo. Entonces dice, no se puede, porque estoy acrecentando mi animalidad. Entonces, no se puede. Ya tengo bastante con la mía porque voy a poner de afuera. Ahí empieza a entender cosas que si no tendrían lógica, porque no se puede comer carne con sangre. No se puede. Entonces, si lo digo, no lo entiende. Si explico, hace el concepto de cómo educo a mis emociones y a mi cuerpo para hacer lo correcto. El alma emocional, entonces, ¿cuál sería su vehículo? Las emociones. Las emociones. ¿Y el alma racional es la mente? Sí. Pero no termina ahí, hay 2 niveles más de alma. Hay 2 niveles más. El cuarto nivel del alma es la voluntad. Porque la racionalidad es hasta acá. Por eso me pongo el sombrerito. Para entender que es mi límite. ¿Tengo que ponerme? Oscura, no olvido, te anda con el sombrerito. ¿Por qué? Porque así me acuerdo que acá termina mi capacidad. Que hay algo más arriba. Más arriba está mi voluntad. ¿Y más arriba? Y más arriba es una excepción, es cuando estoy mezclado con Dios. Cuando dice, porque vos sos Dios. Cuando vos sos Dios, vos no sos vos. Chao, desapareciste, estás con Dios. Es el nivel del alma que se une a Dios. Y ahí no hay un alma individual, solo de Dios. Es un plano donde desaparece lo individual. Sos parte de Dios, chao. Ahí ya está. Somos dioses, cuando somos dioses ya no somos nosotros. No soy yo, o vos sois yo. ¿Está bien? Se supone que venimos, somos chispas de Dios. Cuando estamos separados de Dios tenemos conciencia de la unidad. Cuando estamos con Dios no hay conciencia de la unidad, porque la unidad desaparece la conciencia de lo individual, no hay conciencia. Entonces no dice yo soy yo, el que está unido. No dice nada. No dice nada, por eso. Desaparece. El nivel más alto, manteniendo la individualidad, el nivel más alto es la voluntad. Digamos, es el cuarto nivel del alma, la voluntad. La voluntad tiene que ver con que yo elijo seguir la ley de Dios. Contra viento y marea, yo sigo la ley de Dios, la sigo. Es la voluntad. Va más allá del raciocinio, porque la inteligencia te hace entender, pero no te empuja a hacer. Te da comprensión, y te quedas con la comprensión. Ay, qué bien que entiendo esto, pero no lo hago nomás, ¿no? Sí, el cigarrillo hace mal, pero sigo fumando. ¿Entendís? El daño, estudié todos los daños, pero no tengo la voluntad de cortarlo. Tómate un ejemplo banal. ¿Sí? No es banal, muy complejo. Está bien. Va a la vida. Perdón, además, no es por eso la vida, no pasa por ahí. La vida del alma. Pasa, perdón. ¿Cuál es la función de los pulmones? Los pulmones son el ángel del hombre. Miren los dibujos, los pulmones se ven en la sala. Los pulmones son el ángel. El aliento de Dios entra por los pulmones. Viene por la nariz, pero va a los pulmones. Cuando yo fumo, oscurezco mi alma. Pero ¿quién va a creer eso? ¿Los que fuman? No. Cuando empezamos a vernos como una manifestación material de la voluntad de Dios,
ya miramos nuestro cuerpo de otra forma, ya lo miro de otro modo. No me tatuaría jamás, porque este es el templo. El templo de mi alma, mi cuerpo. Yo no lo voy a tatuar porque es adorar dioses ajenos. ¿Está bien? Tatuar no sé. Pero siempre y cuando yo entienda que lo más valioso de mí es mi alma, no mi cuerpo, ni que digan. ¿Sí? Vamos avanzando en esto de comprender. ¿Sí? Entonces, fíjense, el primer pecado era comer. Tanto lío por comer. No, piensen en lo que hay en el comer. En la función física, lo que significa el comer, todo el proceso de comer en lo biológico, y pensemos en el plano de nuestras ideas. Y hay una unidad. Por el mismo lugar donde meto la comida, saco las palabras. Perdón, ¿está bien? Por este lado salen mis palabras. Yo meto la comida, saco mis palabras, en el mismo lugar. Y piensen en los procesos. Acá yo expliqué. No, anteojos. Perdí mis anteojos. Un recuerdo imborrable no, perdí mi recuerdo del boliche chino que me dejó pero bueno. Piensen en esto. Primero, ¿qué hago? ¿Cómo? Incorporo. Pero piénsenlo no en el plano físico. Incorporo. Hay una incorporación. Hay una digestión. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo que incorporo, lo desmenuzo hasta hacerlo en pequeñas partes. Cuando yo entiendo un proceso y lo desmenuzo en pequeñas partes, estoy analizando el todo para entender. Entonces, eso, desmenuzo. Después, ¿qué hago? Después de eso selecciono lo que es bueno para mi cuerpo y lo que es malo para mi cuerpo. Hago lo mismo con mi pensamiento. Selecciono lo que es bueno para mi mente y lo que no es nada. ¿Está bien? Entonces vemos que lo que hace el acto de comer, y después que eso, asimilo. Las nutrientes que sirven asimilan, me fortalecen. Las nutrientes que son dañinas, las expulso. Si pensamos en ese proceso biológico, podemos entender el proceso mental. Lo que incorporo, lo que analizo, lo que separo, lo que sirve, después lo que expulso. Nosotros en el cuerpo, en la función del cuerpo, tenemos la comprensión de las etapas de la evolución del ser. Cosa que no nos damos cuenta. Por eso, el primer pecado es comer. Es decir, justo comer. Podrían decir, no, pero en comer hay una cantidad de enseñanza en el plano material que se puede llevar al plano espiritual, justamente. ¿Por qué? Esto es un concepto que es interesante de... Lo encontré en un sabio que lo traía. Es así. Dios crea cada cosa, todo. ¿Está bien? Todo. Si Dios crea algo, crea un vaso, una cacerola, un elefante, me da lo mismo, ahí Dios ha puesto su sentido de por qué creó. ¿Por qué creó un elefante? ¿Qué sé yo? ¿Por qué creó una? No importa. ¿Por qué los creó? En el por qué los creó está la manifestación de la inteligencia de Dios en ese hecho, en ese objeto creado. No es que creó masas informes, le dio forma. Todas diferentes, tienen función, la relación, por qué la luna gira alrededor de la Tierra, qué sé yo, no sé, lo que quiera. Todo tiene un sentido que nos permite a nosotros leer la intención de Dios cuando creó ese objeto. Se llama que todo objeto creado nos muestra la inteligencia que Dios puso para crear ese objeto. En el objeto yo la encuentro, la inteligencia. ¿Sí? Si hizo eso, cuando creó mi cuerpito, está en juego la inteligencia de Dios para hacer el cuerpo tal cual es, como funciona, porque no funciona, que necesita. Si leemos eso, estamos viendo cómo es que Dios creó, con cuál es la inteligencia de Dios, quiere decir, cuál es el sentido que Dios le dio a lo que crea. Y lo encontramos en lo que quieran, todo lo que quieran. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya mi cuerpo, no es nada más que un cuerpo, poner la ropa, para ir a dormir. Ya mi cuerpo es un manual de instrucciones de lo que Dios nos plantea para volver a Él en un plano más elevado.
por ejemplo, el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, ¿sí? Es interesante, es decir, primero empieza el año, 10 días después viene el día del perdón. Primero está la creación y después viene el día del perdón, no es al revés. Empieza la creación, después viene el día del perdón. El día del perdón se ayuna, nada más, todo, ni agua ni nada. Se ayuna y se reza. Ahora, ¿por qué se ayuna? No es tan fácil ayunar. ¿Por qué? No, digamos, ¿Dios necesita nuestro ayuno? No, no necesita. Sí, no necesita nada, nosotros necesitamos, Dios no necesita nada. Entonces, ¿por qué se ayuna? Porque es el modo con que el hombre toma conciencia de que está tratando de purificarse de las necesidades de la materialidad. Me purifico es no necesito la materialidad, porque me quiero conectar con Dios para obtener su disculpa. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que le muestro es, este cuerpo no me interesa. De ayuno. Que es lo más duro. Ni agua ni comida. Lo más difícil, la necesidad biológica de alimentarse es terrible. ¿Yo qué hago? Lo dejo de costado. No. Estoy mostrando la voluntad, no mi inteligencia. Mi inteligencia es entender mi voluntad de acercarme al Creador lo más puro que pueda. Por eso ayuno. Entonces, entender esto nos permite a nosotros darle un valor al ayuno que si no, no le doy. Es un ritual, es una costumbre, por ejemplo. ¿Sí? No hay rituales y costumbres, porque sí. Ninguno, en ningún caso. Pero mi inteligencia me ayuda a estudiar, a entender y decir, ay, por esto. Entonces le doy otro valor. ¿No? Cuando hablábamos hoy antes que decía que el que inicia la riña genera dos seres diabólicos que te vienen a pasar la cuenta, nosotros no lo creemos. Si lo creyéramos, ni loco discuto con alguien, pero jamás, no me animaría. Decime lo que quieras, que tenés razón, tenés razón, me voy, pero yo no sé discutir. Es decir, no entendemos eso. Pero está demostrado, en el texto bíblico está mostrado, es interesante, Ricardo, está demostrado lo siguiente. Adán está 130 años con Eva, y nace Caín y Abel, qué sé yo, y como ellos que se matan, veo que Caín mata a Abel, Adán se separa de Eva. Durante 130 años tiene vida con Lilith, hace pareja con Lilith. Lilith es un ser endemoniado, que engendra demonios. No entendí. Primero está con Eva y después con Lilith. La versión que está al revés Por eso, no tiene ni pie ni cabeza. Claro, Olvídalo, es un invento. Bueno, varias Son informaciones, babadas, pero no existe eso. No, además es imposible. Es imposible. Lo imposible desde el punto de vista del texto estricto, no hay cómo. No hay que yo primero. En el texto está claro, la atadura de cada cosa del texto bíblico está conectada con todos los hechos que pasan y bla, 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 bla. Entonces no es que vos podés cambiar, no hay forma de cambiar lo que está en él. Hay un orden interno de la Torah que es imposible de cambiar porque desaparece la Torah. ¿Está bien? Digamos, Adán comete 3 pecados. Después tiene Abraham, Isaac y Jacob, limpian parte de los 3 pecados de Abraham, por ejemplo. Pues claro, voy a meterse en cosas muy sutiles del texto. Quiere decir, no hay desorden, todo está perfectamente ordenado. La élite posterior tiene que ver con Caín y Abel. Digamos, Adán comete el error de no entender que Dios es perfecto. Entonces, se separa de Eva y se engancha con Lilith, que es una creadora de demonios. ¿Pero dónde apareció Lilith si supuestamente eran los primeros? No hagas esa lectura. Bueno. No, te explico, no se puede hacer esa lectura. No, esa es mi pregunta porque yo... Sí, pero yo te la contesto, no hay cómo hacer esa lectura en Kabbalah, no existe. Claro. O sea, Abraham hace cosas que recién Moisés recibe 300 años después. Y Abraham hace cosas de la Torah, cumple a rajatabla la mitzvot de la Torah, pero nunca las había recibido, no es que Dios se las pasa, las recibe Moisés, pero Abraham ya las hacía. Es decir, cuando vos querés convertir al texto bíblico en histórico, o en medicina, la enseñanza desaparece, no es eso. No es un libro ni de medicina, ni de historia, ni de moral, ni siquiera es un libro de moral, no es eso. Es el manual de conciencia, es el manual de cómo Dios hace la creación. Entonces,
en nuestra dimensión de comprensión tenemos muchas dificultades porque ponemos un orden, una cronología. ¿Me entendés? No funciona. La lectura es otra, sí. Veces anteriores usted dijo que los números, mejor dicho, las letras son números. En este caso, 130, ¿tiene significado más allá del número? Sí, claro. Por ejemplo, 130 tiene que ver con la palabra Sinaí. El Sinaí, que es el lugar donde el pueblo va a residir, por ejemplo. ¿Está bien? Y tiene, digamos, hay cadenas de significados enormes. Yo trato de no tirar mucho los números porque es un manual. Solamente cuando entras, la respuesta no puede ser que sea así. O sea, la respuesta a lo que estamos hablando es decir, no es posible que sea así, de tal unidad de concepto a través de los números. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, Sinaí tiene 130, entonces está conectado, esto 130 con Sinaí. Sinaí está conectado con alcanzar un nivel de evolución, por ejemplo. Aunque es un lugar físico, el concepto no es que solo es un lugar físico. Estar en el Sinaí era alcanzar un nivel de evolución. ¿Está bien? Entonces cada cosa te va llevando a otros conceptos. Quiere decir que entonces Adán estuvo en un nivel de evolución y después ingresa a los infiernos. Sí, bajo el nivel de evolución, porque esa es la enseñanza. No importa el nivel que vos tengas. Cuando encarnás, vos podés venir a pique, podés subir o podés bajar. No es que vos no es que haces ahorro y préstamo. En la otra encarnación te llevas lo que aprendiste. Te llevas lo que aprendiste, tenés todas las herramientas. Pero esa es la enseñanza. Un ser alta, un alma muy evolucionada le dice a Dios, déjame que baje porque voy a ayudar a la sombra a que se enderece. Y Dios le dice, no, mirá, abajo es duro. No, dice, mirá, no sé. No, vos me conocés, yo voy a hacer. Bueno, está bien, sí, entienda. Tipo, baja a la tierra, el alma baja a la tierra, nada, ¿viste? Como tiene la amnesia, hace unos despelote chino. Cuando vuelve, se aviva de los errores. Entonces, ¿qué hace? Le dice a Dios, no puede ser que yo haya hecho esto. Dice, Padre, permíteme volver. Otra vez así. No, esta vez sí puedo. Entonces, bueno, ya que insistí, lo deja volver. Tipo, vuelve, tiene la amnesia, hace más errores que antes. Cuando vuelve, ¿no? Vuelve a insistirle, no, déjame volver. Bueno, ese es el concepto del Gilgul o reencarnación. O sea, los seres muy elevados, acá abajo, nos sacan. ¿Y el nombre Lilith tiene otra traducción? No, Lilith no. Lilith no está muy presente en el texto bíblico. Tiene muy poca presencia. ¿Surge en alguna explicación? Sí, esta es una explicación. Sí, surge, pero tiene que ver con esta, lo de Adán, y tiene que ver con la creación de espíritus perversos, porque Lilith en sí es un espíritu perverso. Entonces lo que Adán genera con ella no son seres humanos sino espíritus perversos, pero no hay mucha explicación porque no tiene mucha importancia. En el manual de instrucciones no tiene mucha importancia Lilith. Está ahí, tiene una función, pero no gira por ahí el tema, entonces no hay mucho desarrollo tampoco. Pero si es posterior, seguro. No hay otra forma. ¿Está bien? Porque tiene que ver con... ¿Viste cuando vos ordenás algo? Como una cocina. Vos cocinás. La harina no se puede poner antes de o después de. ¿Viste? Cuando vos tenés la cocina. Hay un orden. No se puede alterar el orden porque no se cocina. Bueno, la Biblia, un poco más sofisticada, tiene ese orden. No hay cómo cambiar cosas de lugar. Están porque tienen que estar y se muestra que no hay alteración posible. ¿Está bien? Bien. Acá estamos. Piensen en esto. La palabra rey está compuesta por tres iniciales. La primera inicial es cabeza. La inicial de la palabra cabeza, Roger. Entonces vos ves que la palabra rey está compuesta por tres iniciales que hacen referencia a la cabeza, hace referencia al corazón y hace referencia al hígado. O sea, son las iniciales en hebreo de cabeza, corazón e hígado. ¿Está bien? La palabra es rey. Primero la cabeza, después el corazón y después el hígado. La misma palabra, si la das vuelta,
hace referencia a la palabra tonto. ¿Qué está mostrando? Que si yo me guío por mi hígado, el hígado es el lugar donde se trabaja la sangre, se fabrica la sangre, es el lugar del enojo, es el lugar de la violencia, de las pasiones, la sangre. De la fábrica, diríamos, de las pasiones, del alma apasionada biológica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo eso lo pongo arriba, soy un tonto, porque en vez de guiarme por la cabeza, me guío por las pasiones. De vuelta en la palabra y el significado me está mostrando lo que es el rey, cuando yo, mi cabeza guía mi corazón y mis pasiones. Entonces, ¿soy rey de qué? De lo que hago, o sea, de conducta. Si nos pensamos así, podemos entender, por ejemplo, le di una pataleta al hígado. Preguntarle qué le está pasando, él salta inmediatamente. Claro, preguntarle, ay, ¿por qué? Bla, bla, vas a ver que no, lo que pasa es que yo vi aparecer la pasión exacerbada. ¿Y el corazón? Es lo mismo, el corazón son los sentimientos. Con el corazón hay otra enseñanza que dice así. Esto dice así. La misericordia de la madre mata al hijo. ¿Escuché bien? Y vemos el corazón. ¿Por qué? Porque la misericordia perdona todo. Y cuando vos perdonas todo, no hay aprendizaje de lo que es la ley, lo correcto. Después de enderezarlo si sos brujo, que en la adolescencia no me interesa más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Mata al hijo la misericordia. Es natural que la madre tenga una gran misericordia por su hijo. ¿Está bien? Es natural, porque lo tiene de bebé, lo tuvo en la panza, lo tiene de bebé. Hay como una, biológicamente, diseñado por Dios, que tenga misericordia permite bancarse que el bebé la joda al principio, no le dé nada, igual lo quiere, lo amamanta. Quiere decir, hay una misericordia por alguien que en ese momento no da nada, el bebé no da nada. Pero para la madre igual, mirá cómo sonríe, lo cubre, lo muestra, qué sé yo, ¿está bien? Hay una misericordia necesaria que está en la mujer. ¿Está bien? Está puesta. Si no, al bebé a los 2 días lo tiraría por él. Es la lógica. Pero hay una misericordia. Pero tiene que tener un límite. ¿Por qué? Porque si esa misericordia pasa el tiempo, hace que ese niño no aprenda lo correcto, lo que es la ley. Entonces ni vive en sociedad, delinque, qué sé yo. Entonces el concepto, mata al hijo. ¿Verdad? Es lo que pasa de algún modo con la enseñanza divina. ¿Dios qué hace? Crea el mundo con justicia. Cada vez que creó el mundo con justicia no duró ninguno. Porque somos imperfectos. Entonces se aviva que no, con justicia no. Entonces ¿qué hace? Lo crea con misericordia y justicia. Un equilibrio. Entonces el mundo puede empezar a sobrevivir a nuestros pecados. Porque si no, no queda ninguno. De toda justicia de Dios no pasamos la prueba. Está la misericordia de Dios, que hay como un juego, pero nunca es gratis. Todo está anotado. Ejemplo. Sará se llama lepra. Es un tema. No es lepra física, tiene que ver con lo espiritual. Aunque aparece en el cuerpo, es como una lepra. O sea, en realidad tiene que ver con cuestiones espirituales. ¿Sí? ¿Sara dijo? ¿Sara? Sara. ¿Como la mujer? No, esa es Sara. Ah. Sara es con TZ, con TZ de Sadí, que es otra letra. Sara. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aparece en el cuerpo por haber cometido mal hablar. Es una enfermedad por hablar mal de otro. El inverso de comer, la otra parte. La otra parte del cuerpo. ¿Lo parece? Para esto, para poner. Porque la enseñanza dice así. Dice, cuando habla mal de alguien se mata a 3 personas. Al que habla, al que escucha y de quién se está hablando. ¿Ves? No solo al que escucha y además de quién se está hablando.
Entonces ya aparece lo que se llama el concepto de Sara. Aparece en la Biblia. Cuando la hermana de Moisés se enoja porque Moisés tiene más privilegios, ¿verdad? Y aparece Sara en el cuerpo, ¿no? O sea, ahí es verdad. Esto es la enseñanza. Pero ¿de qué se trata esto? En el fondo de la enseñanza. Piense esto, en el fondo de la enseñanza. Ah, tiene lepra. No, pasamos más allá. Está mostrando una manifestación en el cuerpo de una conducta incorrecta en el plano espiritual. ¿Vale? Dice, lo que hago arriba, lo que es arriba es abajo. Es imagen de lo que es arriba es abajo. Lo que es arriba es pa, me toca. ¿Y ese sería el sentido de la curación de Jesús al leproso? Ese es el sentido. Pero espera, vamos más al fondo. Ese es el sentido. Claro. Yo le dije que si ese era el sentido de la curación de Jesús Al leproso. Claro. ¿Quién curaba la lepra? El gran rabino. ¿Está bien? ¿Sabes que se encargaba de curar la lepra? Curando, dando formas de curación. Pero ¿qué pasa? No es tan light el rabino te cura. La curación solo podía venir acompañada de una conducta de rectificación de la persona. Si no, no había curación de nadie. Ahí aparecía la voluntad de guiarse por las palabras de Dios. Entonces, sí, la curación tenía efecto, si no, no. Hay casos donde la curación nunca llegó a esa persona y la historia de esa persona en varias encarnaciones es terrible, ¿no? O sea, es decir, no es que me curas. Yo tengo que reconocer que la pifié y enderezar mi conducta siguiendo las leyes de Dios. Entonces, el gran rabino me puede curar. Claro, en ese sentido entonces digo, ¿no? Creo que para la palabra pecado, en realidad la traducción es del todo correcta. Me parece que el pecado que nosotros hemos leído es error. Y si hay error sí se puede rectificar. Sí. Cuando es pecado, está bien lo que decís, ¿sí? ¿Escucharon? Cuando es así. Hay pecados y pecados. Para decirlo, manteniendo la palabra pecado, hay niveles de pecado. Cuando vos llegas al nivel 50 de pecado, chao, nunca. Son niveles. Digamos, si querés llamarlo error, puede ser. Hay niveles de pecado. El pecado voluntario, el pecado involuntario. Hay una cantidad de definiciones puntuales de qué sí, qué cosa y qué cosa. Existe un nivel de pecado del cual ya no retrocedes, ya está. Te caíste del sistema. Antes de llegar a ese nivel de pecado, todavía tenés posibilidad de volver. ¿Sí? Hay esa opción. Pero la palabra lepra, claro, hay que desatarlo en hebreo, significa el placer por la vida mundana, a punto. O sea, el placer de volcarse a la vida mundana, a la vida de lo sensorial. Chao. Eso quiere decir sana. El concepto es ese, me baño en el mundo de la materialidad. Me baño, estoy hundido en el mundo de la materialidad. Entonces, cuando Jesús, claro, no es que limpia el pecado, no estamos hablando de pecado, porque está hablando de niveles, niveles de profundidad muy grandes. ¿No? ¿Y qué le pasa a Adán cuando se junta a Lilith y se une en esto? Y crea todos estos monstruos. ¿Qué le pasa? Claro, ¿qué pasa? Y paga un precio. Pero no paga él, paga las generaciones del poder. ¿De qué lo paga él? Él está en pecado. Y cuando está con Lilith, él adquiere un nivel de pecado. Cuando se mezcla con Lilith, él adquiere un nivel de pecado. Lo adquiere cuando no entiende que todo es orden de Dios. Entonces, ahí se separa de Eva, que era el plan primigenio, ¿sí? Y se va con Lilith. Ahí él peca, y él no limpia esos pecados, no lo puede limpiar. Después recupera la conciencia de cuál era el plan que Dios le había puesto y vuelve a enderezarse. ¿Sí? 130 años se llegó al Sinaí, volvió a recuperar la conciencia de cuál era el plan de Dios. Sinaí 130. Y a partir de ahí comienza otros hijos, tiene otros hijos, en particular Shet tiene 3 hijos, hay toda una cadena de hijos que tiene que ver con de aquí en adelante sucede. Peca, toma conciencia, recupera su nivel y vuelve a engendrar para el plan de Dios. ¿Sí? Pero los demonios que él engendró
no desaparece, está. ¿Qué? Está. No es que... está. Por eso nosotros en ciertos planos, digo, están hechos, están. La oscuridad que seguimos, las almas oscuras del mar vienen de ahí. Y además Adán lo recuperan 3 patriarcas, con cosas que hacen en su vida. O sea, la continuidad de Adán en la secuencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, cada uno de ellos, ¿qué hace? Limpia una parte de los pecados que cometió Adán. O sea, vienen a purificar a Adán. Vinieron a hacer el trabajo. El trabajo viene a limpiar los pecados de Adán. El mal de él quedó. Las almas oscuras. No es que Es se borran. decir, si bien hicieron su trabajo, Abraham, Isaac y Isaac. Jacob no lo completaron. Donde ellos completaron el trabajo limpiando, porque hay que entender esto, limpiando el error de Adán. Sí. Pero no las consecuencias. Las consecuencias son las consecuencias. Claro, está bien. Lo que vos generás está, no es que se fue. Digamos, él comete un error y recibe la purificación a través de él. Pero él, lo que generó. Lo que él generó no. Eso no se borra, porque no corresponde, son almas. En el plano de la creación son almas. Tiene que hacer su Pero es lo experiencia. que está diciendo también a nosotros, si lo que generamos tiene consecuencias de estos 2 demonios que estamos generando, no se van, no desaparecen. No se van, están. Entonces hemos generado lo que antes y hoy en día, qué sé yo, están. Por eso, si prestás atención a la conducta social, humana, vos ves que cada día está peor. Mirala, o sea, lee donde quieras, en qué parte del mundo te gusta leer, la que quieras, vos ves que cada vez está peor y peor y peor. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Nosotros hemos generado oscuridad y la oscuridad se multiplica y se sigue creando oscuridad. La pelea, la verdad, ¿viste? Quiere decir, pero pensalo más allá de dentro de casa. Miralo, las peleas entre países, entre economías, el poder gobierno, cada vez. Bueno, nosotros somos los generadores. O sea, es difícil de bancárselo, pero un hilo, aunque parezca que no, ¿qué dice Jesús? No, si te roban, el bolsillo, dale la capa, una cosa así. O sea, no lo escucharon. En una de las explicaciones dice, ¿qué es esto? Lo digo, términos se le apareció, si te roban la billetera, dale la capa. No, mételo preso. Dale la capa, el ladrón sí, dale la capa. Claro, pensar que la capa que era lo más valioso La que capa había en que es- aquel momento. La capa es lo que lo cubre. No, está mostrando, no lo hagas así, Claro. léelo literalmente porque te va a servir. Literalmente. Te está mostrando. Si alguien te roba, es porque está dentro del plan divino que vos pagues. Entonces dejá que te roben, pagá más. Si vos tenés una deuda, pagala, ¿viste? Y el que se escapa de que lo roben. Lo pagás, hay costo. Hay diferentes costos, es así. Es así, te pagás con interés y lo pagás sin interés. Si pagás inmediato es sin interés. Si pagás 15 años después con interés. Si viene los buitres te cogen. Eso hay que entenderlo, porque ojo con lo que hacen. No es que... ¿Cuál era la palabra para rey? No, la palabra para rey está compuesto por cabeza, el corazón es lev, y hígado no me acuerdo. Hígado. Pero son uno las- no se psicopatea con esto. ¿Y cómo se ¿Qué hago? produce? ¿Cómo voy a conducir? ¿Qué? Perdón. ¿Qué me preguntabas? Uno no termina psicopateándose con esto, porque ¿cómo voy a conducir en la vida si haces esto de... ¿Qué es eso? Primero explícame qué quiere decir para vos psicopatear. Y que voy a estar, Bien, ¿eh? claro. Después se nombrete. No, está bien, pero que voy a estar persiguiéndome todo el tiempo. Bueno, hago o no hago. Nadie se persigue cuando entiende. Los que entienden la ley de Dios no se persiguen nada, saben lo que hay que hacer. Nosotros somos los ignorantes, perdón. Sí. Nosotros nos perseguimos, tomando tu terminología, nosotros nos perseguimos, porque no sabemos lo que es correcto o no. El que sabe lo que es correcto, ¿qué se va a perseguir? No hace nada más que lo correcto. Es el único que ve la verdad. Entonces no se equivoca. Nosotros como lo vemos la verdad, vamos y venimos. Que sí, que no, que esto, que no. Nosotros somos los que lo vemos. El que tiene claro, ese no tiene problema, nunca tiene duda, porque todo está bien. No, se viene abajo algo. Está bien que se viene abajo. La enseñanza dice que en la casa, en la casa de una persona hay zará, no en la persona, en la casa hay que tirar abajo la casa. ¿Está claro? No hay que hacer un parche, la casa hay que tirar.
abajo. Porque ahí hay algo que no es correcto. Como se compró, como se construye, no sé qué, hay algo que no es correcto. Hay que tirarlo abajo. ¿Bien? Ahora, no digo que vos lo hagas, no le planteo a nadie que lo haga. Lo que planteo es, esa es la ley de verdad. Lo que nosotros hacemos con respecto a la ley es cosa nuestra. La medida en que yo me acerco, ¿no?, es mi elección. ¿Dónde miro para otro lado? ¿O dónde respeto la ley? Es una cosa personal. Pero no nos confundamos. Esas son las leyes. ¿Está bien? Bueno, yo hago lo que quiero. Hay libre albedrío y puedo aceptarlo, ¿no? ¿Sí? Piénselo de este modo. Por eso yo le planteo... Bueno, pero si yo no lo sé, no tengo culpa. ¿Y ahora qué hacemos? Y ese es el... Ahora te metiste en el lío, ahora que no Claro que no sabés, porque tenés problema. O sea, es más, es gratis ser ignorante. No, chicos, nunca es gratis. Al final no es gratis. Para tu alma no es gratis. Para vos, como humana, sí. Es gratis. Porque dice, Dios mira el pecado del inicuo, que no entiende nada, con los ojos del inicuo. Quiere decir que lo juzga suavemente. Sí, someramente. Sí, no sabe que le voy a juzgar. Pero mira los ojos del sabio. El sabio es el que entiende. Mira los ojos del sabio con los ojos de él. No del sabio, de él. Quiere decir que el castigo es leña, es dura. ¿Está bien? Entonces lo que vos decís es cierto. Pero ¿qué pasa? Tu alma te empuja. O tu alma, ¿qué sabe? Que al final prefiere eso que no esto. Tu alma dice, no, porque después tu alma es la que te lleva por el mejor camino. Nuestra mente no, nuestro yo nos lleva por cualquier lado, pero el alma dice, no, es por acá. El colega dice por acá. Volviendo a esto que decía que el cuerpo es como el árbol y el aparato digestivo sería lo que tiene que separar lo que sirve y lo que no sirve, lo que uno una vez que ya pasó todo el proceso. Cuando un individuo tiene problemas en el aparato digestivo, ¿qué quiere decir? Que todavía no puede comprender o separar es lo que está bien, lo que está mal, lo que sirve, lo que no. Tiene conflictos de algún modo, no digamos morales, porque nosotros todos tenemos conflictos morales. Sí, por eso estamos en horno todos. Pero digamos, tiene conflictos con el problema de separar lo que sirve y lo que no sirve. En el sentido espiritual. Claro, eso tiene que ver con el discernimiento. Sí. Tiene que ver con, digamos, es ignorante. O tiene dado vuelta el nombre. El hígado es más pasional que racional. lo guía en vez de guiarlo la cabeza. Ese es el proceso. Pero de ahí vos ves problemas de separación de lo que está bien y lo que está mal, profundas confusiones. ¿El qué? Es decir, confusión es lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es? El problema de la separación, ¿qué es? El problema de la separación es la capacidad para lo que sirve y lo que no Primero sirve. no escucho. Cuando el aparato digestivo, que Ah, cuando aparato llega- digestivo. Claro. En realidad, quien hace ese trabajo, el aparato digestivo asimila, pero quien limpia todo son los intestinos. El hígado limpia la sangre, pero no la alimentación. La alimentación se limpia en los intestinos delgado y grueso. ¿Por qué no se desecha lo que no se aprendió, lo que no te sirve? Ojalá se deseche lo que no... Si vos tenés sabiduría, o sea, si estudiás, vos sabés lo que desechas. Esto no sirve, lo desechás. No importa que haya amores, pasiones o nostalgias. Lo que no sirve, lo echás. Desde la cabeza que dice esto no le sirve al corazón. Si manda al corazón, no te quedás pegado. ¿Por qué no me quería? Ahí no está funcionando la cabeza. Ahí está funcionando las emociones. ¿Por qué no me quería? No puede ser, yo quería otra oportunidad. ¿Sí? Con cualquier orden. ¿Por qué mi hijo no me da más bolilla? ¿Por qué yo cómo sufro? ¿Está bien? Ahí está funcionando el corazón. No está entendiendo, por ejemplo, que si el hijo no le da más bolilla, porque así está escrito, por razones que tienen que ver con otras vidas, u otras necesidades o niveles de evolución. Vos caminás al lado de alguien, un tiempo, no importa cuánto, caminás. Si los niveles de evolución se diferencian, ahí se rompe el vínculo. No importa el que sea. Puede ser tu hijo, tu hermano, tu tío, pero no lo mismo, se rompe el vínculo. ¿Por qué? Porque el nivel de evolución hace que uno de ellos camine hacia un sentido y el otro camine por otro sentido. Se acabó, no hay otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entiendo que todo lo que pasa es ley de Dios, yo no puedo sufrir, ay, ¿por qué? Por nostalgia. Porque es ley de Dios, aunque yo no entienda por qué,
acepto que es ley de Dios, entonces no sufro porque no corresponde. Hago mi camino y dejo que se molde. ¿Está bien? Sí. Bueno, pero este es el concepto de rey. Bueno, pero esa es la función que venimos acá, aprender esto. Venimos a aprender esto. Claro, seguro. Y nuestros mayores enemigos, ¿quiénes son? El hígado y el corazón. Cuando el corazón no se guía por la razón, y el corazón nos mete en trampa, ¿sí? Apegos, parejas equivocadas. Me echaron y qué mala persona. A lo mejor me echaron, me están haciendo mal. A lo mejor me echaron, aunque sea injusto como humano, pero a lo mejor Dios dice, no, mira, este se quedó atrancado en su nivel de evolución, así que lo echen, ¡pah! Te echan. ¿Pero por qué si yo todavía no? Te están echando porque es necesario que vayas a hacer otro camino. Pero yo qué digo, que malo el jefe, es una porquería, lo odio, bla, que le pase algo. ¿No? En realidad no entiendo que si me echaron es porque hace falta que yo me vaya. Como no me fui solo, me echan. Digamos. Empiezan atrás, ¿sí? ¿Está bien? ¿Entienden a dónde vamos? Este es el concepto donde yo soy rey. Yo otro cierto. Soy rey, no, en Benedictino nadie es rey. ¿No? Pero yo yo al hacer esto, en el sentido de que yo evoluciono, trato de aprender para mi evolución Sí, hasta... ahí estamos de acuerdo. Pero digamos, cuando ves si yo soy dueño de mi destino, yo digo no. Yo soy dueño de mi destino cuando acepto el destino que me propuso Dios. Entonces soy dueño de mi destino. No, pero creo que No, quiere decir, acepto que ese es el canal y lo hago propio, pero entiendo que me lo puso él antes. Ese era el camino. Soy dueño de mi destino. Sí. Si yo soy dueño de mi destino, de acá para abajo, cuando yo digo soy dueño de mi destino, me olvidó del sombrerito, me olvido que creo que este es el toque. Cuando pongo el sombrerito yo digo soy dueño de mi destino. Acepto el destino que Dios me manda y ahí voy. Ahí tengo el sombrerito puesto. Es decir, sigo conectado. Y que acá la vida te da golpe y te lleva para donde quiere. Eso La vida no me da ningún golpe. Jamás. Pero esto, por ejemplo, el caso que dije, no, me echaron del trabajo. Nosotros humanos lo tomamos como un golpe. Y entonces te lleva para otro lado. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ese es el problema de la lectura humana nuestra. Claro, bueno, sí. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si no, yo entiendo, no, porque esto, porque lo otro, porque yo entiendo, estoy de acuerdo con vos. Pero esa es la lectura humana, no es la lectura del mundo de Dios. En el mundo de Dios no hay errores, todo está perfectamente puesto para lo que corresponde. Creo que entonces dejo que todo me llueva placenteramente. No, Sí. hay que aceptar, bueno, bien. Sí, dejá que todo te llueva placenteramente. Vos haces tu tarea y que todo te llueva. ¿Cómo Si sale? podés avisar. Pero sí, la verdad es esa. Perdón, la verdad, lo que ella dijo parece una broma, en realidad es lo más difícil, pero sería lo correcto. A mí todo me tiene que llover, porque Dios lo manda, si Dios lo manda está bien. A mí no lo entiendo, no importa, no me gusta, no importa, es lo que Dios manda. Ese es el concepto de el alma trabajando a favor del plan de Dios, no el humano. El humano no. Es la aceptación. Es la aceptación. Es la aceptación. Claro. No es que, Nada. pero escuché, ¿por qué volvemos? Y en una encarnación aceptás eso, no volvés más, aprendiste y ya está, bien, pasaste al otro grado. No están de vuelta, ¿por qué volvemos? Porque no aceptamos. Vamos a ¿Sí? usarlo. Claro, estamos Humano le pone recursando. resistencia a todo. Sí. Todo el tiempo pones resistencia. Mira, la única forma, creo que hasta Cristo lo dice, creo que sí, pero lo que está en la enseñanza judía porque Cristo lo dice. Dice que la única forma de evolucionar es no ser analfabeto. Analfabeto de las enseñanzas de Dios, no de una carrera médica, universitaria, que son boludeces. ¿Está bien? La regla es no ser analfabeto. ¿De qué? De las enseñanzas. Entonces, ¿podés? Sí, podés, están ahí, están disponibles. Ahora, ¿qué hago con eso? No, qué sé yo. Estoy ocupado porque justo ahora tengo la telenovela. Me sonó el teléfono. Lo hacemos todo el día. Pero bueno, no es que el material está. Y cada vez más cerca, más fácil. Que le demos bolilla es cosa nueva. Depende de tu alma. En realidad es así. No hay mayor, esto lo digo yo, que es un avance en mí mismo, punto. No hay mayor placer que entender las leyes de Dios. No hay otra cosa. No hay nada mejor que eso. ¿Por qué? Porque te va a dar a vos una paz interior que no la conmueve nada.
no importa lo que pase. Es un camino lento, paciente, no importa lo que te lleve. El tiempo no importa. Pero es el modo en que vos entras a, ¿viste? Todo está bien, todo es justo.